Las pruebas de tolerancia oral a la glucosa son estudios de laboratorio que pueden detectar defectos en la capacidad metabólica del organismo para asimilar la glucosa y así poder diagnosticar diabetes o diabetes gestacional según sea el caso. Y en este video vamos a repasar los 4 tipos de pruebas que existen para estos fines. Anteriormente denominados como curvas de tolerancia, las pruebas de tolerancia oral a la glucosa son 4 las que están estandarizadas. Una para diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en población abierta y 3 diferentes tipos de pruebas dirigidos a embarazadas, con el fin de diagnosticar diabetes mellitus gestacional, de preferencia y específicamente de las 24 a las 28 semanas de gestación. Cualquiera que sea la prueba la cual vayamos a aplicar, los requisitos preanalíticos son prácticamente similares. El paciente debe presentarse en ayuno, aunque hay una excepción con el test de Sullivan, como lo vamos a discutir más adelante, con una dieta normal los días anteriores, es decir, sin restringir carbohidratos. Deberán realizarse únicamente en el turno matutino y durante la realización de la prueba, que va a variar de 1 hasta 3 horas, el paciente deberá estar en reposo en el laboratorio, no va a poder caminar, correr, hacer alguna actividad física o ir a su casa y regresar a la toma de muestra. Es reposo absoluto. De igual manera, no va a poder ingerir alimentos o bebidas azucaradas durante todo ese tiempo. Tampoco va a poder fumar si es que es el caso de un paciente fumador. Y resulta lógico aclarar que el laboratorio debe de indicarle al paciente que debe venir con disponibilidad del tiempo correspondiente para permanecer en el laboratorio y poder cumplir a cabalidad la prueba que le están solicitando, y que está dirigido hacia pacientes que no están ya diagnosticados con diabetes mellitus o que tienen una hiperglucemia franca. Esto por 2 razones. En primera instancia, porque al tener una hiperglucemia franca, estamos hablando de cifras de glucosa de 150, 200 inclusive, ya está el diagnóstico de diabetes y no es necesario proceder con una prueba de tolerancia. Y en segunda instancia, porque es un riesgo para el paciente. Si ya tiene una glucosa elevada y se le da una carga oral, puede llegar incluso a darse alguna crisis por hiperglucemia, ya que después de la preparación azucarada que se le da a tomar al paciente puede llegar inclusive a cifras de 400 o 500 miligramos. Como última observación preanalítica, es preciso recalcar que antiguamente algunos laboratorios tenían la mala práctica de utilizar azúcar de mesa en lugar de la solución valorada de dextrosol. Esto conceptualmente es un error, ya que el azúcar de mesa es sacarosa, es un disacárido, y la dextrosa es un monosacárido, una hexosa. Además de que es químicamente pura y disuelta en agua, por lo cual resultados obtenidos con pruebas de tolerancia con azúcar de mesa, sobra decir que son unos resultados que no tienen valor diagnóstico. Contemplando a la prueba de tolerancia oral a la glucosa normal o convencional dirigida para el público en general, vamos a tener que se va a utilizar una solución de dextrosa anhidra, conocida en el mercado con diversos nombres, el más famoso el dextrosol, de 75 gramos. El paciente llega al laboratorio, tomamos la muestra basal en ayuno e inmediatamente le solicitamos que tome el contenido completo de la solución azucarada en un espacio no mayor a 10 minutos, ideal dentro de 5 minutos. Y en el momento del primer sorbo vamos a tomar el tiempo, porque a partir de ahí vamos a contar 2 horas. A las 2 horas exactamente, nosotros ya debemos estar tomando la segunda muestra, la glucosa, a los 120 minutos. Y ya, ahí se acaba la prueba. Son solamente 2 tomas, basal y 120. Las muestras de 30 y de 60 minutos que antiguamente se tomaban en esta prueba no tienen valor diagnóstico para diabetes mellitus y no son recomendables ni por la Asociación Americana de Diabetes ni por la Organización Mundial de la Salud para colocarlas en el informe de resultados. Así pues, ya tenemos 2 valores con los cuales vamos a poder estratificar y clasificar al paciente como normal, diabético o prediabético en tal caso, ya que como sabemos la glucosa basal, según la Asociación Americana de Diabetes, lo normal es tener menor a 100 miligramos, de 100 a 125 es prediabetes y mayor a 126 diabetes mellitus. A los 120 minutos después de esta carga oral de 75 gramos, si el paciente tiene cifra inferior a 140, se considera un metabolismo normal.
de 140 a 199 se clasifica como prediabético y mayor a 200 o igual a 200 como diabetes mellitus tipo 2, en este caso para pacientes adultos y mujeres no embarazadas. Muy importante realizar esta aclaración, ya que para pacientes embarazadas de 24 a 26 semanas de gestación, el procedimiento cambia un poco. Las indicaciones y el material que se va a utilizar es el mismo, la solución de dextrosa de 75 gramos, únicamente que la diferencia es que sí vamos a tomar una muestra a la hora, a los 60 minutos. Es decir, va a ser muestra basal 60 y 120 minutos, única y exclusivamente para pacientes embarazadas. Y aquí los valores van a variar ligeramente, ya que para esta población se considera normal en la glucosa basal menos de 92 miligramos. A la hora, lo normal se esperaría menor a 180 miligramos y a las 2 horas menor a 153. Estableciéndose el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional cuando al menos uno de esos puntos es alcanzado o superado. Es decir, que si por ejemplo a la hora tuvimos un valor de 198, pero a las 2 horas 140, tenemos que a la hora está aumentado y a las 2 horas es normal, según estos criterios de la Asociación Americana de Diabetes, por el simple hecho de superarse el valor de corte de la hora, ya se tendría que considerar a la paciente con diabetes mellitus gestacional. Ahora bien, paralelamente a esta prueba de tolerancia prenatal, está un procedimiento de 2 pasos, que consiste en primero aplicar el test de O'Sullivan para posteriormente aplicar una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 100 gramos a aquellas pacientes que salieron con test de O'Sullivan positivo. El test de O'Sullivan consiste en aplicar una carga oral, pero ahora de 50 gramos, un dextrosol de 50 gramos, y maneja tanto la Asociación Americana de Diabetes como los criterios de Carpenter, que aquí no se le pide a la paciente que venga en ayuno. Así lo indican estas recomendaciones, estas guías. Sin embargo, lo normal es que también se solicite presentarse en ayuno para tomar la glucosa basal. Pero cabe hacer esta aclaración que pues en realidad la Asociación Americana no pone el requisito de estar en ayuno, ya que lo único que va a importar es la glucosa a la hora. Es decir, aquí se va a tomar a los 60 minutos después de haber iniciado la toma, el primer sorbo de la solución de dextrosa. Y aquí el valor de corte puede cambiar según la bibliografía, como estamos observando. Algunos recomiendan 130, otros 135, otros 140. Inclusive el documento de la Asociación Americana de Diabetes indica que es indiferente cuál de los tres vamos a utilizar, siempre y cuando se alcance o se sobrepase ese valor de corte. La paciente es candidata, o más bien es necesario realizar la prueba de tolerancia de 100 gramos. El test de O'Sullivan es solamente para estratificar aquellas que sí necesitan una curva de tolerancia y aquellas en las que no va a indicar por sí mismo el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Entonces, por poner un ejemplo, si una paciente a la hora tuvo 160 miligramos, es decir, indiferentemente de cualquiera de los 3 puntos de corte que estemos utilizando, vamos a tener que proceder con una curva de tolerancia de 100 gramos, en donde ahora la solución a utilizar pues va a ser diferente también, va a ser el dextrosol de 100 gramos. Aquí sí se especifica que es necesario presentarse en ayuno y con todas las recomendaciones preanalíticas que ya conocemos. Se le toma una muestra basal, empieza a tomar el dextrosol y a partir del momento en que da el primer sorbo se va a contar 1 hora, 2 horas y 3 horas, es decir, 60, 120 y 180 minutos. En este caso ahora son 4 muestras las que vamos a tomar y cada una de ellas también va a tener su propio valor de corte, como lo estamos observando, ya que la carga oral es diferente, es mayor cantidad de glucosa. Y estamos observando que basal tendría que ser un menor a 95, 1 hora menor a 180, 2 horas menor a 155 y 3 horas menor a 140, en donde el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional se emite cuando 2 de los puntos son alcanzados o excedidos. Es decir, que si por ejemplo a la hora es 180 miligramos exactos, al ser alcanzado ese punto de corte ya se considera un punto. Y si por ejemplo a las 2 horas el resultado fue de 160, vamos a poner un ejemplo, se supera ese punto de corte, ya son 2 puntos, entonces se tiene el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Ahora, sobre todo, cuando los 4 están por encima, pues con justa razón y obviamente también se considera el diagnóstico de diabetes gestacional. Como último punto, cabe hacer la aclaración que existe una quinta prueba
por así decirlo, que está un poco relacionada con este tema. Estamos hablando de la glucosa postprandial. Este estudio, que ya viene un poco en desuso, ya muy pocos médicos lo solicitan, consistía en tomar una muestra basal en ayuno al paciente, mandarlo a almorzar y a contar el tiempo a partir del primer bocado de alimento. A partir de ahí, a las 2 horas exactas, ya tendría que estar en la toma de muestra para nosotros tomar la glucosa a los 120 minutos. Y el valor de corte era 140 miligramos sobre decilitro. Solamente que esta prueba, por sus características, entraña diversos problemas, como lo pueden ser la estandarización del alimento, además de que, como incluye un traslado a su casa, no se guarda el reposo absoluto que se considera esencial para evaluar el metabolismo de los carbohidratos. Sin embargo, aún hoy en día se solicita más que nada como para una medida de tratamiento, cómo está respondiendo un paciente ya diagnosticado con diabetes. Pero para diagnóstico de diabetes, la verdad, no está para nada indicado. Pues bien, esto fue todo sobre las pruebas de tolerancia oral a la glucosa. No duden en colocar sus dudas en los comentarios y, si fue de utilidad el video, darle me gusta y suscribirse al canal. Es gratis.